Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Alejandro Tapia Andrango. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En la carrera de Derecho estoy cursando el cuarto semestre. En este caso me ha tocado exponer sobre el tema que es la normativa de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En este momento voy a permitirme compartir pantalla para todos ustedes, para poder exponer unas diapositivas y para que me puedan entender de una mejor manera, por favor. Listo. Dice, garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan al Internet. Esto significa que en la época actual, caracterizada por la conectividad a la red, es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Esta clase de garantías son esencialmente una extensión de las recogidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adaptadas a la era del Internet. A pesar de su importancia, no existe un convenio internacional que recoja estos derechos en un documento único. Acceder y usar las tecnologías de la información y comunicación de una forma sana, segura y constructiva, reduciendo los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto en el entorno digital como en el mundo físico. Esto quiere decir que las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma en que vulneran derechos, fundamentalmente como la libertad de expresión, el acceso a la información y a los derechos a la privacidad, dejando a las personas más expuestas. Por ello se requiere garantizar los derechos digitales mismos que nos basamos en los siguientes cuerpos legales que voy a dar más a continuación. La importancia de las garantías de los derechos son los derechos digitales en el siglo XXI. Están tomando mucha fuerza, ya que en la actualidad la sociedad no es consciente de los riesgos que supone compartir información personal propia de terceros sin el consentimiento de aquellos. Esa es la importancia de tener garantías de la seguridad en el Internet. Lo que nosotros nos vamos a regir más va a ser en los niños, niñas y adolescentes. Los adolescentes, como las niñas, niños y adolescentes, son las personas o el grupo que está en peligro en el momento que usan las TICs, si no saben desenvolverse dentro de ellas. Crear que estas detrás de una pantalla, teclado, tus acciones no tienen consecuencias, sí las tienen en el mundo físico. Es un error de los más frecuentes. Creer que no se tiene consecuencias cuando se utiliza el Internet, jóvenes. Por eso es necesario que tengan en cuenta que cualquier TIC pueden ser vulnerables, más cuando las utilizas de una forma inadecuada e inconsecuente. Como les dije hace un momento, nosotros vamos a revisar en nuestra Constitución de la República del Ecuador algunos artículos en los cuales se refiere sobre las garantías de la información que nos va a permitir entender de una mejor manera. La Constitución de la República del Ecuador. Los jóvenes son considerados como un grupo de atención prioritaria. Gracia, dice, garantías para el respeto y ejercicio de los derechos. En nuestra Constitución, los derechos digitales no son plenamente reconocidos. El derecho al Internet se encuentra inmerso en el artículo 17, numeral 2, donde establece el derecho fundamentalmente al acceso universal a las tecnologías de información. También en nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 19, establece el derecho a la protección de datos de carácter personal. En nuestra Constitución también podemos encontrar el artículo 16,
el artículo 66, como nombré hace un momento, el artículo 347, que textualmente cita: será responsabilidad del Estado incorporar las tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo y proporcionar el enlace de las enseñanzas con las actividades productivas y sociales. En nuestro artículo 384 del mismo cuerpo, el sistema de comunicación social asegura el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalece la participación ciudadana. Vamos a hablar a continuación sobre los derechos cuando usamos las TIC. ¿Qué son las TIC, no? Derechos reconocidos como el derecho a la salud, la libertad de expresión, ambiente sano, identidad íntegra, entre otros contextos de las nuevas tecnologías. Derechos que nacen cuando se usan las TIC: derecho de acceso a la universidad, a Internet, la educación digital, la desconexión digital. En el COIP, en los derechos digitales, nosotros tenemos normados que nos ayudan a proteger y garantizar los derechos en el Internet. En el Código Orgánico Integral Penal, los derechos digitales son los catalogados como una extensión de los derechos humanos o derechos ordinarios. Cuando se aplican en el contexto digital, su principal razón de ser es proteger la seguridad de las personas en el contexto digital. Nosotros también podemos encontrar en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia varios artículos que nos permiten también entender sobre la protección que se brinda a nuestros niñas, niños y adolescentes en el artículo 45, que dice textualmente: derechos a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y a escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, de la sociedad y la familia asegurar que la niñez y la adolescencia reciba una información adecuada, veraz y pluralista, y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercer apropiadamente los derechos señalados en el inciso. También tenemos el artículo 47, que dice garantías de acceso a una información adecuada. Tenemos también en nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, en el artículo 10, los principios que textualmente citan: seguridad de datos personales, la responsabilidad y encargados de tratamiento de los datos personales deberán implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias, entendiéndose por tales las aceptadas por el Estado, de la técnica, sean estas organizativas, técnicas o de cualquier otra índole. A continuación, vamos a poder observar los delitos informáticos que se encuentran en el COIP. Nosotros tenemos el delito de explotación en el artículo 103, pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 104, comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Esto se encuentra en el COIP, ¿no? Para que tengan más claro, por favor. También nosotros podemos encontrar delitos contra la integridad personal. En el artículo 144, párrafo 1, encontramos lo que puede suceder: instigación al suicidio. En el artículo 154, literal 2, encontramos lo que es el hostigamiento. En el artículo 154, literal 3, contravenciones de acoso escolar y académico. También podemos encontrar dentro del mismo cuerpo delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. En el mismo cuerpo podemos encontrar el artículo 179, que trata sobre la violación a la intimidad, y el mismo artículo que da revelación de secretos de información personal y de terceros. Vamos a también hablar sobre los derechos contra la propiedad. En el artículo 186, nosotros podemos hablar sobre la estafa. Y en el artículo 191
apropiación fraudulenta utilizando medios electrónicos. Les estoy dando a conocer los artículos que nosotros tenemos en los cuales se enmarca todo lo que tenemos, las garantías y los derechos en el Internet de niños, niñas y adolescentes, donde podemos encontrar con lo que se puede una persona defender cuando se hay algún delito o cuando se tiene alguna vulneración de derechos mediante el Internet o redes sociales, cualquier situación. Podemos también observar los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al acceso de la información sin discriminación por sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia. Este derecho se aplicará en especial a los niños, niñas discapacitados. Mucho ojo. También tienen derecho a la libre expresión y asociación a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo por medio de la red. También tenemos que estos derechos solo se restringirán para garantizar tu protección frente a información perjudicial para tu bienestar, desarrollo e integridad. También nos sirve para garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y la reputación de otras personas. También tenemos el derecho a ser consultados, a dar una opinión cuando se apliquen leyes o normas al Internet que les afecten. Siguiendo con los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, tenemos un derecho a la protección contra la exportación, al comercio ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo. En nuestra Constitución también se encuentra estipulado en los artículos que anteriormente os cité. Tienen derecho al desarrollo personal y a la educación y a todas las oportunidades de las nuevas tecnologías. Pueden aportar para mejorar tu formación. Tenemos también el derecho a la intimidad en la información, en las comunicaciones, por medios electrónicos. Es tu derecho a negarte, joven, a proporcionar datos personales por Internet, a preservar tu identidad e imagen de posibles usos ilícitos. Tienes derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego mediante Internet y otras tecnologías. Es de tu derecho a los juegos y a las propuestas de ocio. No contengan violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes, y que respeten tus derechos y tu imagen. Joven, también, tu padre y tu madre tendrán el derecho y la responsabilidad de orientarse y acordar contigo un uso responsable del Internet. Para nosotros concluir este tema, podemos decir que comparte únicamente mensajes positivos, la circulación de noticias falsas que afecten nuestras emociones o de contenidos, fotos, videos, opiniones, noticias, entre otros, que lastiman a otros es frecuente. Esa es una conclusión. La siguiente podemos decir que escribir mensajes con cuidado. La libertad de expresión es tu derecho, en la línea y fuera de la línea. Pero recuerda, joven, que tu opinión a la expresión de pensamientos y emociones no deben lastimar a otros. Recuerda que la consecuencia puede afectar tanto a la huella digital o en la reputación de esa persona e incluso acabar con su vida. Para nosotros terminar con esta exposición, permítanme expresar primeramente un agradecimiento por la atención brindada. Espero que haya sido muy claro mi exposición sobre las garantías, sobre las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, en la cual más o menos doy un pequeño preámbulo que permite a nosotros tener conocimientos de cómo nuestra Constitución, cómo nuestro país protege a los niños, niñas y adolescentes para que tengan un uso correcto y debido de las redes sociales, del Internet, que ahora en la actualidad
ya no es un lujo, es una necesidad. Muchos de nosotros manejamos el Internet y eso nos permite, con lo que yo acabé de exponer, espero que les permita tener un conocimiento claro cuando ustedes se den cuenta que están sus derechos vulnerados, a la misma vez que se den cuenta cuando ustedes pueden vulnerar un derecho. Y muchos de ellos son penados con la ley, como lo dice nuestro COIP, como lo dice el Código de la Niñez y Adolescencia, como dicen todos los cuerpos legales que protegen y velan por los derechos digitales de la información. Espero que esta clase ilustrativa les haya podido llegar a ustedes. Espero que haya sido muy claro y agradecerles por su presencia. Que tengan una buena tarde y muchas gracias.